Ha sido un balance muy positivo. Primero hemos tenido una participación bastante nutrida de las delegaciones. El código vigente tiene más de 100 años. Plantea, por ejemplo, el comercio de barco de vela, plantea que las mujeres casadas pidan autorización para actividades comerciales a sus esposos. Las desvinculaciones que realizan cada una de las instituciones responden a los criterios técnicos y legales establecidos por cada una de ellas, con el objetivo de alcanzar todos sus funcionarios el óptimo desempeño y desarrollo de la prestación de servicios. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Televisión Legislativa del Ecuador les da la cordial bienvenida a la emisión dominical de TVL Noticias con un resumen de las noticias más importantes generadas durante esta semana. Aquí iniciamos. Cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. Esta semana Quito fue sede del cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas. La lucha contra la corrupción y el cambio climático fueron los puntos de discusión durante los días de debate. Es el momento en que las máximas autoridades del Parlamento Abierto de Parlaméricas suscriben la declaración conjunta. El documento consta de 9 puntos y en donde se incluyen compromisos como el combate a la corrupción y la generación de políticas públicas que detengan el cambio climático. La asambleísta por Ecuador, Karina Arteaga, fue la encargada de la lectura de la declaración. Que promuevan la igualdad de género, la adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, y la inclusión de pueblos indígenas, entre otros temas prioritarios de Parlaméricas. Y es que desde el 13 de marzo los parlamentarios discutieron temas como el combate a la corrupción, transparencia y control social, así como el fortalecimiento del control político. Blanca Ovelar es la presidenta del Parlamento Abierto de Parlaméricas. Ella agradeció la apertura brindada por Ecuador. Nos han acogido maravillosamente en esta hermosa ciudad, patrimonio cultural del mundo. Son necesarios los acuerdos, los pactos en la democracia, pero la democracia se asienta en instituciones sólidas. Los pactos y los acuerdos son efímeros. Lo que sustenta la vida democrática de los pueblos son las instituciones. Por su parte, la vicepresidenta de Parlaméricas y titular de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, destacó la participación de 27 delegaciones parlamentarias con una participación cercana al centenar de personas, dijo. Ha sido un balance muy positivo. Primero hemos tenido una participación bastante nutrida de las delegaciones. Este es un paso más que permite entender que el camino es largo y que estamos avanzando, y sobre todo decir que hay un compromiso y ese compromiso se ve reflejado por esta activa participación. Por otro lado, los legisladores aprobaron a Bahamas como el nuevo representante por el Caribe para Parlaméricas y se conoció el certificado de adhesión de Bolivia para este organismo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación revisamos cada uno de los puntos contenidos en la declaración del cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas del Caribe, celebrado esta semana en Quito. El cuarto encuentro de la Red de Parlamento de Parlaméricas y el Caribe agrupó a 27 países en la construcción de un plan de acción regional que promueva la implementación efectiva de medidas anticorrupción, derivadas del compromiso de Lima contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través del diálogo y sesiones de trabajo. Es así que luego de 3 días de diálogo, debate y consensos, Parlaméricas del Caribe acogió a 9 planteamientos, como monitorear los avances y acompañar los esfuerzos de nuestros estados en la lucha contra la corrupción, promover la adopción de los convenios y estándares regionales e internacionales para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, establecer oportunidades de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para la implementación de estrategias para fortalecer el control político, considerar durante las fases iniciales de la redacción legislativa datos demográficos que contribuyan al diseño de indicadores específicos, establecer mecanismos integrales para el análisis de leyes, co-crear e implementar planes de acción de Parlamento Abierto, adoptar o fortalecer legislación para la aplicación de sistemas contra el lavado de dinero y establecer registro público nacional, promover en el ámbito de sus competencias los más altos estándares en todas las ramas del Estado, procurar la adopción y el fortalecimiento de legislación que establezca mecanismos eficientes para la investigación de delitos e infracciones relacionadas con la administración pública. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Al culminar con el cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto, los delegados internacionales compartieron sus experiencias luego de su visita a Ecuador. Muchos de ellos destacaron los avances que registra nuestro país en materia de legislación que, dijeron, serán replicados en sus respectivos parlamentos, como por ejemplo la creación de la Comisión de Participación Ciudadana y el trámite de una ley de recuperación de capitales. Desde Perú, el diputado Richard Arce destacó el rol del Ecuador en la lucha contra la corrupción. Señaló que la región enfrenta casos que involucran a funcionarios de gobierno, incidiendo en la baja calidad de gobernanza y confianza de la ciudadanía. La fiscalización será la clave ahora para los parlamentos. Las experiencias de cada país nos permite desarrollar esas estrategias en nuestros parlamentos, sabiendo que el nivel de aprobación de los parlamentos es bastante bajo, justamente porque falta esa sintonía con la población. También dio sus criterios de congresista de Colombia, Germán Blanco. Contó desde la experiencia de su país cómo el narcotráfico y los actos de corrupción, incluso en instituciones privadas, ha generado un ambiente de inestabilidad en el país. Por ello destacó la importancia de los parlamentos. Se trabaja arduamente en eso, hay autoridades conscientes y desde el Parlamento los congresistas procuramos ser muy probos en nuestras actuaciones y generar proyectos y leyes que ataquen directamente la corrupción. Desde Venezuela, el diputado William Dávila recalcó que este encuentro parlamentario permitió hablar de la realidad de su país y la crisis democrática que enfrentan. Es seguir presionando y todos estos foros no se deben consumir solamente en las ideas y en los buenos propósitos, sino que en el caso concreto de Venezuela tiene que haber una presión internacional muy contundente y muy decidida. La paridad de género en la política fue un aspecto que felicitó Lidia Muyisaca, diputada de Bolivia. Ella es representante de la comunidad indígena Cayaguaya. Destacó que ahora el Parlamento en su país ha incluido al más del 50% de mujeres en sus filas, incluso respaldadas por normativas. La ley de acoso y violencia política, también tenemos nosotros la ley que hemos elaborado por motivos que las mujeres en política han sido perseguidas, han sido a veces hasta muerto, ¿no? Por esos motivos se ha elaborado las leyes. El país anfitrión, Ecuador, recibió felicitaciones de los logros alcanzados en materia legislativa. La asambleísta Vilma Andrade precisó que ahora, con la creación de un grupo de amistad de Parlamento Abierto con sede en nuestro país, permitirá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por Parlaméricas. Para llevar adelante mucho más amplia transparencia, no solamente de lo que hacemos los asambleístas, sino una verdadera co-creación con la participación ciudadana. 90 delegados internacionales de 27 países fueron partícipes del cuarto encuentro de Parlaméricas. En el 2020 visitarán un nuevo país, en donde se evaluarán cada uno de los compromisos adquiridos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea resolvió la objeción parcial enviada por el presidente de la República al proyecto de ley de eficiencia energética. De las 18 observaciones, los asambleístas acogieron 14 y se ratificaron en 4 artículos del texto original referentes al Comité de Eficiencia Energética. Con 108 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea se ratificó en 4 de las objeciones enviadas por el presidente de la República al proyecto de ley de eficiencia energética. Los temas en los que insistieron los asambleístas son los referentes a la conformación y funciones del Comité de Eficiencia Energética, la construcción y el transporte. Tienen que ver con la institucionalización que debe tener la eficiencia energética en el país, no generar burocracia, cero burocracia, pero sí una institucionalidad adecuada. Asimismo, y con 82 votos, los asambleístas acogieron 14 de las observaciones enviadas por el presidente referentes a la clasificación y obligaciones de los consumidores, metas de ahorro y energía e incentivos para la eficiencia energética. Referente al establecimiento de los mecanismos de contrataciones ágiles en el marco de la Ley Orgánica de Contratación Pública, a la objeción 11ª, disposición general 4ª del proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética relacionada a que la implementación de mecanismos y disposiciones de la ley no pueden comprometer un aumento del gasto público. El proponente y ponente del proyecto, el asambleísta Esteban Albornoz, fue el único en intervenir. Ahí destacó que el uso eficiente de la energía es la medida más efectiva para reducir gases de efecto invernadero, así como para cuidar el planeta. Para combatir el cambio climático,
para mejorar la productividad y la competitividad a nivel de la industria. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Luego de 113 años, el Ecuador contará con un nuevo Código de Comercio. Esta semana, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa. El documento deberá ser analizado por el Ejecutivo. El proyecto de Código de Comercio está compuesto por disposiciones preliminares y 7 libros. En total, 1.348 artículos que buscan actualizar la norma relacionada con el comercio. Y es que en Ecuador la normativa vigente data de 1906, explicó el asambleísta Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Es decir, el código vigente tiene más de 100 años. Con la normativa vigente se eliminan algunas aberraciones y disposiciones ya caducas para la época, dijo Muñoz. Plantea, por ejemplo, el comercio de barco de vela, plantea que las mujeres casadas pidan autorización para actividades comerciales a sus esposos, es decir, un conjunto de normativa absolutamente caduca por, digamos, adelantos en materia de derechos, pero también por adelantos en materia tecnológica y del propio Código de Comercio. El debate definitivo del proyecto de Código de Comercio arrancó en octubre del 2018 y hasta este martes 11 legisladores presentaron sus observaciones. Vilma Andrade y Juan Cristóbal Lloret hicieron algunas precisiones. Aquí hay un trabajo fructífero de meses y aquí hay un trabajo participativo con todas las organizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un servicio y lo quiero ofertar y necesito como intermediario a la banca, yo puedo hacer esa venta, esa colocación de ese producto vía telefónica. Pero lo que necesitamos es que esté establecido que la aceptación tiene que ser de manera escrita. Para la aprobación de la iniciativa, los legisladores sometieron a votación libro por libro, registrando unanimidad en la mayoría de las 9 votaciones. La iniciativa pasa a manos del Ejecutivo para su revisión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión dominical de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Simplicidad, equidad y cambio de paradigmas son algunas de las características que se destacaron al interior de la Comisión del Régimen Económico tras la aprobación del proyecto de Código de Comercio. El Ejecutivo deberá pronunciarse con su sanción favorable o veto parcial o total de ser el caso. La Comisión del Régimen Económico destacó los avances y ventajas del proyecto del nuevo Código de Comercio aprobado este martes por el Pleno de la Asamblea. El presidente de la Mesa Legislativa, Pavel Muñoz, destacó que con el proyecto se actualiza la normativa vigente desde hace 100 años y corrige falencias y criterios discriminatorios y anacrónicos. El código que está vigente tiene 1024 artículos, tiene normas muy caducas, tiene normas donde se habla, por ejemplo, del comercio en barcos de vela, o donde hay desactualizaciones y casi atrocidades como estas, que las mujeres casadas deban pedir permiso a sus esposos para actividades mercantiles y comerciales. Destacó que el texto aprobado se armonizó la redacción con la terminología internacional y que el eje principal responde al ciudadano. Proempresarial y prociudadano. Empresarial en el sentido de que no se obstruyan las actividades económicas, comerciales, mercantiles, pero también que cuando hay una relación de asimetría podamos cuidar la desventaja que el ciudadano puede tener en esa relación de simetría. Manifestó que la propuesta aprobada por la Asamblea incorpora conceptos como equidad, cambio de paradigmas y simplificación, además de reconocer el comercio de masas, beneficiar la interpretación al no comerciante y otorga mayor valor a la costumbre mercantil. Se dinamizan las transacciones bajo principios de transparencia, se legisla también bajo el concepto de comercio justo. Ahora resta que el Ejecutivo envíe la sanción favorable o veto al proyecto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional defendió su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la Comisión de Justicia, la titular del Parlamento explicó que es necesario mejorar los procedimientos en la legislación y fiscalización.
La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, acudió a la Comisión de Justicia para explicar los alcances de su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto se suma a otras iniciativas que analiza la mesa a fin de preparar el informe para segundo debate de las reformas a dicha norma. Optimiza el funcionamiento de las distintas comisiones y solventa varios de los vacíos de la ley vigente que permanentemente nosotros hemos ido comentando. La titular del Legislativo dijo que es necesario crear una coordinación técnica que analice la pertinencia de conformar una norma y que verifique el cumplimiento de la misma. Que tiene relación con verificar el cumplimiento de las disposiciones, tanto generales, transitorias y finales de la ley, evaluar el logro de los objetivos y resultados en la aplicación de la ley y realizar un constante proceso de retroalimentación. La presidenta aseguró que ha entregado un proyecto en el Banco Interamericano de Desarrollo por $750,000. Esto con el objetivo de generar ámbitos de investigación. La autora del proyecto también sustentó las preocupaciones respecto a la facultad que tendría el Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que no es un tema de preocupación en el ámbito del área que el CAL pueda controlar, pero sí es de responsabilidad del CAL tener un seguimiento adecuado del trabajo que se viene desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Además, plantea prohibir a los asambleístas de exigir y recibir aportes o cuotas económicas o de cualquier especie a los funcionarios, que se sustituya la denuncia juramentada por denuncia debidamente motivada para la investigación de asambleístas. Y garantiza en forma expresa el debido proceso y la instrumentación de las pruebas de cargo y de descargo ante la comisión multipartidista. La modificatoria del artículo 165 y 166 determina las faltas y sus correspondientes sanciones, tanto administrativas leves como graves. Otra propuesta busca que el procurador presente su informe de labores ante la Asamblea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 11.820 funcionarios públicos fueron desvinculados de diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 debido al plan de optimización del Estado. Así lo informó el ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea. 11.820 funcionarios públicos fueron cesados de sus cargos desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019. Así lo explicó el ministro de Trabajo, Andrés Madero. En la función ejecutiva se han dado 8.916 desvinculaciones. En la función judicial se han desvinculado a 207 personas. En la función legislativa se han desvinculado a 566 personas. En la función de transparencia y control social se han desvinculado a 157 personas. En las instituciones creadas por la Constitución y la ley se han desvinculado 2.365 personas. En el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 39 personas. Y en el Parlamento Andino, 3 personas. El ministro explicó que los trabajadores desvinculados tenían contrato ocasional y que se respetó el debido proceso. Es decir, que las desvinculaciones que realizan cada una de las instituciones responden a los criterios técnicos y legales establecidos por cada una de ellas, con el objetivo de alcanzar todos sus funcionarios el óptimo desempeño y desarrollo de la prestación de servicios. El asambleísta Byron Valle denunció irregularidades en el cumplimiento de la LOCEP, pues hay algunos casos que no fueron analizados. Me encontré que ahí en los desvinculados encontré a 2 señoras embarazadas. Señor ministro de Trabajo, 2 señoras embarazadas. Encontré a una madre en lactancia, que fue inclusive hasta con su nene, ¿verdad? De cerca de 2 meses en lactancia. La ley la protege, sin embargo fue desvinculada. Me encontré con una persona con discapacidad también que tiene protección especial. Sin embargo, nada de esto fue considerado. Por lo tanto, aquí también hay vulneración de derecho. Ante esto, Alberto Arias dijo que es importante buscar soluciones. Lo que menos impacte, porque en el momento que vamos a tomar decisiones va a haber impacto, pero debe de ser el menos impacto social para buscar la solución a los problemas. Fue el turno del ministro de Educación, Milton Luna. Él explicó que ningún docente fue desvinculado y que los despidos de más de 2.200 funcionarios se dieron apegados a la ley, a las personas con contratos ocasionales. Las medidas tomadas en función de lo señalado anteriormente ha protegido y protege al actor fundamental del hecho educativo y a su facilitador, en este caso al estudiante y particularmente al docente.
Se tenía previsto escuchar a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, sin embargo, se justificó. Por esta razón, la Comisión del Derecho de los Trabajadores solicitará su presencia en una próxima reunión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad resolvió solicitar el archivo del proyecto de ley sobre los porcentajes de las utilidades de los trabajadores del sector minero, petrolero e hidrocarburífero, pues consideran que esto afectaría al Fondo Común para la Circunscripción Amazónica. Dicha propuesta se analiza en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. El pedido de archivo al proyecto de ley tramitado en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores responde, según el criterio de la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Joana Cedeño, a una vulneración de la ley amazónica. Esta ley fue construida con muchísimo esfuerzo. Esta ley responde a una planificación integral de la Amazonía. No queremos que los recursos lleguen de manera desplanificada. Lo que queremos es que se prioricen las necesidades y que en función de eso se puedan priorizar también las inversiones. Y por eso la comisión trabajó aproximadamente un año en la construcción. Además dice que la Comisión de Trabajadores incumplió con la norma al aprobar el proyecto de ley del porcentaje de las utilidades. Con profunda preocupación vimos que luego del primer debate, la comisión en una única sesión realiza el debate y aprueba un informe para segundo debate sin respetar el artículo 58 que plantea que mínimo la comisión debería tomarse 15 días para durante ese tiempo recibir a los actores involucrados, en este caso los ciudadanos interesados. Apoyando esto, el asambleísta Jofre Poma, vicepresidente de Biodiversidad, dijo que en su comisión apoya que los trabajadores cobren sus utilidades, pero se debe llegar a acuerdos para que ninguna norma afecte a otra. Entonces, además de tener la pertinencia, de tener la razón como asambleístas, nosotros estamos, como digo, para defender dos derechos. El legítimo derecho de los amazónicos a tener una ley justa, el legítimo derecho de los trabajadores, en este caso, a defender su porcentaje de utilidades, pero además también hay un tema de ilegalidad, un tema de inconstitucionalidad. Por eso hemos pedido el archivo y esperamos que se entienda la posición nuestra, que se entienda la posición de los amazónicos. Nosotros somos compañeros con los trabajadores petroleros, son de nuestra misma provincia, son de nuestra misma zona. Aquí el objetivo es buscar una solución. Por esta razón enviarán su pedido de archivo a este proyecto de ley al Consejo de Administración Legislativa CAL para su calificación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma referente al crimen de agresión fue el tema de debate al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. La mesa legislativa escuchó observaciones de 2 expertos, previo a la elaboración del informe que deberá ser debatido por el Pleno de la Asamblea. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa con el tratamiento de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión que se trató en la Conferencia de las Enmiendas de Kampala en 2013, donde se logró un consenso sobre la definición de agresión, es decir, la tipificación de dicho delito. En este sentido, la mesa legislativa escuchó el criterio de Michelle Reyes, coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, quien explicó los elementos del crimen de agresión, además de manifestar las ventajas que tendría nuestro país al aprobar dichas enmiendas. Es prevenir el uso ilegal de la fuerza, defender la integridad territorial, disuadir la comisión del crimen, proteger a la población civil en general. Asimismo, a la mesa legislativa acudió Pablo Avilés, director del Sistema de Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien aseguró que las enmiendas de Kampala permitirán a Ecuador afianzar el derecho humanitario para la lucha contra la impunidad. Que prohíbe la presencia de bases militares en nuestro territorio y que en sus relaciones internacionales siempre ha abogado y siempre actuará a favor de la convivencia pacífica. Los comisionados también se mostraron a favor de la aprobación del contenido del tratado. Manifiestan que existe marco constitucional para hacerlo, pues Ecuador se define como un país de paz. Estas enmiendas fortalecen el marco jurídico para la paz, el marco jurídico para la no intervención y para que ningún Estado pueda intervenir violentamente en otro Estado con ningún pretexto. Habríamos que más bien buscar, mi recomendación, y no sé si por eso va mi pregunta, si hay la intención de revisar y actualizar este estatuto, ya no con los únicos antecedentes de las guerras pasadas, sino
con las guerras o guerrillas o terrorismo que se está suscitando hasta el momento. En una próxima sesión, los comisionados se reunirán para debatir y construir el informe que deberá ser aprobado por el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hacemos una nueva pausa promocional, pero ya regresamos con más. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Durante el tercer debate de esta semana, los asambleístas Esteban Torres y Helio Peña analizaron el proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. En el documento se proponen cambios respecto de la Comisión de Fiscalización y la creación de un comité de ética. Los cambios a la Comisión de Fiscalización y la conformación de un comité de ética entraron de lleno en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas Esteban Torres y Helio Peña consideran que es hora de cambiar dicha norma. Y esperemos que las reformas que se hagan mejoren, como le digo, los procesos internos y externos de la Asamblea Nacional. Esta ley que tenemos aquí, como que fue construida a la talla y medida del oficialismo. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los legisladores señalaron que la actual norma data de hace 10 años, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi. Durante este tiempo han sido evidentes vacíos legales, como la aprobación de informes en la Comisión de Fiscalización. Independientemente de que haya o no haya alguna resolución en la comisión, porque no se puede detener un proceso de fiscalización porque no haya conformación o en muchos casos no ha habido ni quórum, ¿no? Los procesos de archivo, de juicios políticos no pueden morir o archivarse en la comisión. Actualmente, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea trabaja en las reformas. El primer debate ya pasó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la Televisión Legislativa del Ecuador en el canal 42 y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.